a todos, hoy estamos en un nuevo video. En esta oportunidad veremos un espacio donde se hable de política, de derecho y sobre todo de Estado. En este espacio lo hablarán, lo comentarán de una forma sin disfraz. Me refiero al programa El Estado en Escena. En este espacio, en este programa se desarrollará, se hablará y se comentará sobre la obra Un enemigo del pueblo, del gran Henry Ibsen. Básicamente nos hará reflexionar y pensar sobre cómo las decisiones de cierto grupo, de cierta minoría, afecta a toda la sociedad o como lo mencionan en la obra, a la mayoría. Ya que básicamente, si bien esta obra haya sido escrito hace bastante tiempo, aún se ve, se puede apreciar en una sociedad actual. Sin nada más que decir, comencemos. Muy buenas a todos nuestros seguidores, bienvenidos a una nueva edición de este programa, donde analizamos la realidad dentro de las películas. El día de hoy nos convoca una obra que, a pesar de haber sido escrita a finales del siglo XIX por el gran Henry Ibsen, podría haber sido redactada esta mañana en cualquier diario de cualquier otro país. Estoy hablando de la obra Un enemigo del pueblo. ¿Qué sucede cuando un hombre encuentra una verdad que salva vidas, pero que al mismo tiempo amenaza con arruinar la economía de un pueblo? ¿O es acaso la mayoría quien siempre tiene la razón? O como dice el doctor Stockman, el hombre más poderoso es aquel que está más solo. Para resolver estas implicancias, estoy acompañado el día de hoy con dos expertos en la materia. Démosle la bienvenida al doctor Roger Paz. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por darme su espacio, por darme la oportunidad de expresarme en este programa. Pues vamos a tratar sobre El enemigo del pueblo, ¿no?, de Henry Ibsen, que me parece muy importante para mí. Muchas gracias. Hoy también nos presta su participación el doctor Eduardo Astorga. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos, agradezco la oportunidad de poder participar. Y sí, es una película bastante interesante, la llamada época del cine dorado, que nos trae a pensar sobre bastantes narrativas a la vez y podemos encontrar bastantes elementos del Estado presentes en esta, y obviamente nos invitan a pensar un poco sobre nuestra situación actual y qué tan cerca estamos sobre la forma de Estado ideal o de la forma en que las autoridades podrían ayudarnos a alcanzarlo, al menos. Antes de iniciar con este programa, me gustaría que veamos una parte de la película que en lo personal considero muy relevante. En esta parte de la película se nos muestran varios dilemas políticos. Estoy hablando en la parte donde el doctor Stockman convoca a una audiencia popular. Veamos. El enemigo más peligroso de la razón y de la libertad de nuestra sociedad es el sufragio universal. El mal está en esa mayoría liberal estúpida del sufragio, en esa masa amorfa. He dicho. El presidente espera del orador que retire lo dicho, ya que sin duda ha ido más allá de lo que quería. Me niego rotundamente, señora Slatchen. ¿Acaso no es la mayoría de esa sociedad la que me roba mis derechos y pretende arrebatarme la libertad de decir la verdad? La mayoría siempre tiene razón. Exacto, la mayoría siempre tiene razón. La mayoría nunca tiene razón. Esa es una de las mentiras establecidas por la sociedad. Y todo ciudadano libre debe protestar contra ella. ¿Quién es la mayoría en el sufragio? ¿Los estúpidos o los inteligentes?
espero que ustedes me darán la razón de que los estúpidos están en todas partes formando una mayoría aplastante. Y creo que esa no es razón suficiente. Digo que creo que esa no es razón suficiente para que los estúpidos manden sobre los demás. Pienso dedicar todas mis fuerzas, toda mi inteligencia, a combatir esa mentira de que la voz del pueblo es la voz de la razón. ¿Qué valor tienen las verdades proclamadas por las masas? Son viejas y caducas. Y esas verdades viejas y caducas son las que imponen la mayoría de la sociedad como buenas y sanas. La mayoría tiene la suficiente prudencia para no aceptar una verdad, más que cuando es evidente y reconocida por todos. Por Dios, señor Hofstad, no me habla usted ahora de verdades evidentes reconocidas por todos. Las verdades que acepta la mayoría no son otras que las que defendían los pensadores de vanguardia en tiempos de nuestros tatarabuelos. No las compartimos, ya no nos sirven. La única verdad evidente es que un cuerpo social no puede desarrollarse saludablemente si solo se alimenta de verdades disecadas. Muy bien, señor doctor, concretemos. ¿De qué verdades disecadas se alimenta nuestro cuerpo social? Podría nombrar muchas si quisiera. Bastará con que diga una de la cual vive usted, señor Hofstad, y todos sus lectores. La voz del pueblo se burla cuando dice que la masa es la esencia del pueblo. Eso no es más que una adulación, un truco periodístico. ¿No se dan ustedes cuenta? La masa es la materia bruta que hay que transformar en pueblo. Para empezar ya con el programa, me gustaría iniciar preguntándole al doctor Roger. Doctor, ¿cómo se manifiesta el conflicto entre el interés general del Estado y los intereses económicos particulares? Muy buena pregunta, doctor Matías. Pues, ¿cómo se manifiesta, me dice usted? Se manifiesta a partir de las autoridades. Las autoridades prefieren prevalecer la economía o los intereses personales que ellos tienen antes de pues, lo que vendría a ser la salud o el bien común de las personas. En todo eso nosotros podemos decir que las autoridades prefieren poner eso en vez de pues, el bien común. En la película también se nos muestra el principio democrático, en donde el pueblo está a favor de los intereses del Estado. ¿Por qué? Porque es diferente. En la película se le hace mención como la mayoría. Y por eso quiero preguntarle al doctor Roger, doctor, ¿de qué manera el accionar de la mayoría cuestiona el principio democrático? Bueno, en la película el autor va a cuestionar el principio democrático porque nosotros podemos ver en la película de que no siempre la decisión de la mayoría va a ser justa o correcta. Nosotros vemos en la película que ha estado influenciada, en caso de la gente, por la mala información que daba la prensa o bueno, los canales informativos, y la gente creía eso y por una mala información pues apoyaron, ¿no? a lo que decía el alcalde, más no lo que decía pues, ¿no? la persona que defendía la verdad y la legalidad. Si bien con lo que nos comenta el doctor Roger, también me gustaría hacerle otra pregunta acerca del principio democrático al doctor Astorga. Doctor, ¿qué papel desempeña la opinión pública en la legitimación del poder del Estado? Esta es una pregunta que va a sonar un poco polémica. ¿Por qué? Porque tenemos a una mayoría que, obviamente, de personas que no querían perder sus empleos ni su principal fuente de ingresos.
pero esta fuente de ingresos estaba mal, acompañada por un alcalde que no estaba dispuesto a hacer nada al respecto. Quizás si hubiera pensado en alguna manera de solucionar este problema, por ejemplo con una planta de tratamiento de las mismas aguas termales, no hubiera acabado de esa manera, pero se optó por el camino fácil, por el cual básicamente manipular a la población, usar el poder que esta misma le confirió al alcalde, confiando en sus capacidades de que iba a velar por todo el bienestar en general, pero lamentablemente falló. Y es esto se ve mucho al día a día. Se ve bastantes gobernantes fallidos que proponían o buscaban siempre lo mejor de las cosas para su población, pero lamentablemente no basta con querer para poder, también hay que evaluar. En esta ocasión el alcalde nunca se le pasó por la cabeza qué pasaba si se volvía un escándalo. Por ejemplo, imaginémonos un distrito que viva de la misma manera que el de la película, que viva cerca de las aguas termales que, oh sorpresa, también están contaminadas. Si nos podemos a pensar rápidamente, bueno, pues, los estudiantes de Derecho les van a llover demandas. Todo el mundo va a acabar denunciado ahí. ¿Por qué no había un control sanitario? No habían estudios ambientales, etcétera, etcétera. Y en la película pudo haber pasado algo bastante parecido. Entonces, acá tenemos un gobernante que piensa a corto plazo, sin siquiera pensar o asumir la responsabilidad de que algún día todo este problema, que ya fue propuesto por el doctor Stockman mucho antes, iba a acabar reventándole la cara a todos. Y esto es bastante peligroso el día de hoy. No podemos elegir a personas que se dejen llevar por sus sentimientos o por condiciones meras. También hay que usar bastante la razón. Y esta vuelve a ser una reflexión de por qué debemos elegir a las personas adecuadas para un cargo importante, tal como es el alcalde de la localidad. ¿Las investigaciones a mis espaldas? Bueno, mientras no tuviese la absoluta seguridad. ¿La tienes ahora? Bueno, sinceramente, Pedro, yo creo que ahora ni tú mismo puedes dudarlo. ¿Es tu intención presentar ese informe ante la directiva del balneario en forma oficial? Claro, hay que hacer algo, y rápidamente. En tu memoria empleas como de costumbre expresiones muy fuertes. Dices, entre otras cosas, que envenenamos a los bañistas. Les hacemos tomar agua infectada a los enfermos, Pedro. Y llegas a la conclusión que debemos construir una cloaca para recoger todas las inmundicias del Valle de los Molinos y trasladar las tuberías del agua. ¿No es así? ¿Conoces tú otro remedio? Porque yo no. Esta mañana he hecho una visita al ingeniero municipal y medio en serio, medio en broma, saqué en la conversación el tema de tus proyectos. Naturalmente se ha reído de mi ocurrencia. ¿Te has tomado la molestia de pensar lo que pueden costar esas obras? Cientos de miles de coronas, Tomás. ¿Tanto? Sí. Y lo peor es que tardarían 2 años. Y entre tanto, ¿qué haríamos con el balneario? Habría que cerrarlo. No tendríamos más remedio. ¿Quién crees que se atrevería a venir aquí sabiendo que el agua está infectada? Pero si es la verdad, Pedro. Y eso sin contar con que precisamente ahora empezaba a prosperar el establecimiento. Las ciudades vecinas también tienen sus pretensiones de convertirse en balnearios. Y como es de suponer, harán todo lo posible por atraerse el torrente de forasteros. Y habrás conseguido arruinar a tu ciudad natal. ¿Te das cuenta? ¿Arruinar la ciudad? ¿Yo? ¿Pero qué dices? Creo que exageras. Un médico capaz como tú debe tomar sus medidas para evitar cualquier influencia dañina. Y en caso de que ésta se presente, combatirla. Eso pensaba que estaba haciendo. No puedo convencerme de que el peligro sea tan grave. Sí, Pedro. Estás convencido. Pero no quieres confesarlo. Tú fuiste quien hizo construir el balneario y la toma de agua donde está. Pero claro, te empeñas en mantener el error. En todo caso, no hago más que defender mi reputación por el bien de la ciudad. Por eso y por otras razones, me importa mucho que tu memoria no se entregue a la dirección del balneario. El bienestar público así lo exige. Ya la presentaré yo más adelante, para que la discutan según su parecer, pero con la mayor reserva. El público no debe saber una sola palabra de este asunto. Todo debe quedar entre nosotros. Pero no puedes impedir que se sepa, Pedro.
Ya está enterada mucha gente. ¿Cómo? ¿Quién está enterado? Me figuro que no serán esos tipos de la voz del pueblo. Pues esos también. La prensa independiente y liberal se encargará de haceros cumplir con vuestro deber. Eres un imprudente, Tomás. ¿No se te ha ocurrido reflexionar en las consecuencias que tu manera de proceder pueden acarrear a ti y a los tuyos? ¿Qué quieres decir con eso? Explícate. Para un funcionario del Estado, no es francamente muy agradable tener parientes que se comprometan a cada momento. Ay, ¿tú crees que yo me comprometo? Sí, lo haces sin darte cuenta. Tienes un carácter inquieto y rebelde, sin contar con tu manía de escribir públicamente todo lo que te pasa por la cabeza. ¿Es que acaso no es la obligación de todo ciudadano poner en conocimiento del pueblo las buenas ideas? Bah, el pueblo no necesita ideas nuevas. El pueblo está mejor servido con las ideas viejas que ya conoce y que son mejores. De modo que ahora resulta que soy un hombre molesto. Sí, Tomás. Eres un hombre difícil de comprender. No se puede trabajar contigo. Dejas de lado todas las consideraciones y pareces olvidar por completo que el nombramiento de médico del balneario me lo debes a mí. Creo que tenía derecho a ello, ¿no? Yo fui el primero que se dio cuenta de que esta ciudad podía convertirse en una magnífica estación balnearia. Fui el único que lo vio. He luchado durante muchos años con esta idea y la he defendido en los periódicos sin descanso. No lo niego, pero aún no había llegado la ocasión propicia. Bien. Ahora que te he puesto al corriente de cuáles son los intereses que peligran por tu causa, te exijo, Tomás, en nombre del bien público y del mío propio, una resolución inmediata. Pero, ¿qué resolución quieres que tome? Como circularán toda clase de rumores que las malas lenguas de la población se encargarán de alimentar y exagerar, es indispensable que lo desmientas públicamente. Pero yo, ¿cómo? No te entiendo. Puedes hacer creer que después de nuevos análisis has llegado a la conclusión de que el peligro no era tan grave como habías supuesto en un primer momento. Eso es lo que esperas de mí. No solo eso. Quiero que declares públicamente tu confianza absoluta en que la dirección tomará a conciencia todas las medidas radicales necesarias para que desaparezca hasta el último vestigio de peligro. Pedro, no podréis conseguir hacer desaparecer el peligro con engaños y tapujos. Como funcionario del establecimiento no tienes derecho a una opinión particular. Que no tengo derecho a... Como funcionario no. Como simple particular sin duda. Pero como subordinado de la dirección del balneario, no puedes tener otra opinión que la de tus superiores. Pero esto es ya demasiado. Me considero completamente en libertad de tener mi opinión sobre todas las cosas del mundo. Pero no sobre la dirección del balneario. Te lo prohibimos. ¿Me lo prohibís? ¿Vosotros? Te lo prohíbo yo y basta. Soy tu superior y tienes que obedecer. Mira, Pedro, si no fuese porque eres mi hermano, te aseguro que... Papá, no puedes consentir eso. Petra, De modo que estabais escuchando. hablabais tan alto que no hemos podido evitarlo. Bien. Más vale así. Tienes que publicar esa declaración. ¿Y si me negase? Nos encargaríamos nosotros mismos de hacerla para tranquilizar al público. Perfectamente. Escribiré contra vosotros. Sostendré mi opinión. Demostraré que es la verdadera y que estáis equivocados. En tal caso, me veré obligado a exigir tu cese como médico del establecimiento y a negarte todo derecho a intervenir en cualquiera de sus asuntos. Papá te echará. ¿Serías capaz? No puedes portarte de una forma tan indigna. Petra, cállate. De modo que también la niña empieza a manifestar opiniones subversivas. Claro, es natural. Querida cuñada, espero que, como la persona más razonable de esta casa, procurarás influir en tu marido para que comprenda que su actitud puede acarrear consecuencias perjudiciales para la familia. Lo que le pase a mi familia no le atañe a nadie más que a mí. Repito, a tu familia y a tu ciudad, de cuyos intereses soy responsable. No. El que se preocupa del bienestar de la ciudad soy yo. Tú. Entonces, ¿por qué intentas destruir su principal fuente de riqueza? Porque es una fuente envenenada. Es que no lo comprendes.
toda nuestra vida social tan floreciente se funde en un fraude. Todo eso no son más que locuras. El hombre capaz de lanzar semejantes blasfemias contra su propio país es, y será siempre, un enemigo del pueblo. Cálmate, papá. No quiero violencias. Ya estás advertido. Ten en cuenta lo que te debes a ti y a los tuyos. Adiós. Tener que aguantarle todas esas insolencias y en mi propia casa. Pero ¿te das cuenta, Catalina? Es una verdadera vergüenza, un escándalo. Vamos, que atreverse a llamarme a mí enemigo del pueblo. ¡A mí! Por la salvación de mi alma, que esto no se queda así. Tomás, tu hermano tiene el poder. Pero yo tengo la razón. ¿Y de qué te sirve la razón si no tienes el poder? Los televidentes nos hacen una pregunta muy interesante. Le preguntan, doctor, ¿puede considerarse el doctor Stockman como defensor del Estado de Derecho? ¿Y por qué? Buena pregunta también, y sí, la respuesta es contundentemente que sí, porque el doctor Stockman defiende la legalidad ante todo y la verdad ante todo, y eso, pues en un Estado de Derecho, debería de prevalecer por encima de los intereses propios de alguna autoridad. Es lo que dice pues el Estado de Derecho, donde se debe respetar la ley y sobre todo los derechos también de las personas, como el bien común y la salud también. Con mucha razón, doctor Royer, pero ahora me gustaría hacer una cuestión un poco más actual acerca de la sistematización del Estado contemporáneo. Doctor Eduardo Storna, mi pregunta es, ¿cómo se refleja la película en el concepto de la separación de poderes del Estado? Es una pregunta bastante interesante, porque a pesar de ser un film tan anticuado e incluso más antiguo que nuestra propia constitución de los peruanos, aún es bastante rescatable en varios aspectos. Tiene más de una narrativa que se puede observar bajo el ojo de vista jurídico y este es uno de ellos. El alcalde vendría a representar el poder ejecutivo como general, pero acá hay un grave problema, la separación de poderes, que obviamente no está muy presente el día de hoy. El poder ejecutivo, representado por el alcalde, controla los medios, la opinión de las personas y básicamente casi nada se puede hacer en ese pueblo sin su aprobación. Esto deja mucho que pensar y básicamente es algo que se vive en bastantes naciones el día de hoy, en las monarquías, ya sean también en países donde hubo golpes de Estado y el poder es absolutista, no admite ninguna clase de retención o corte de responsabilidades, que obviamente en la mayoría de casos se acaba muy mal, y esto nos hace pensar como ciudadanos, ¿qué haríamos si estamos bajo las mangas de una sola persona que puede controlar nuestros medios, podría controlar nuestros recursos, nuestro trabajo? ¿Qué hacemos si estamos indefensos ante esa clase de personas? Y ahí es donde viene la importancia del derecho. Sin más que decir, para resumir, la separación de poderes debió ser más intrínseca en esa película. Pudo haber habido un subalcalde, pudo haber habido una junta de regidores que permitieran manipular el poder de una manera más justa y no llegar a la injusticia esta de que hiciera perder el título a su propio hermano. Porque sí, fue una persecución encarnizada que, si bien pudo haberse justificado por el bien mayor de los ciudadanos del pueblo, pero no se piensa en las personas que venían a darle los mismos ingresos a este pueblo. ¿Qué quiere usted decir? Lo sabe usted muy bien, señor doctor. Ahora ya no hace falta mentir. Bueno, pero ¿qué quieren decir ustedes con todo eso? ¿Es cierto que el viejo Kuhl anda por toda la ciudad comprando las acciones del balneario? Sí, hoy ha comprado unas acciones, pero que... ¿Y no habría sido preferible encargar el asunto a una persona menos allegada a usted, señor doctor?
Lo mejor hubiera sido encargar el asunto a varias personas. Así quedarían disminuidas las responsabilidades personales. Ya. ¿Y qué quieren ustedes? Hosta se lo dirá. No, será mejor que hable usted. Está bien. Puesto que ya sabemos en qué consiste el asunto, estamos dispuestos a ofrecerle el apoyo de la voz del pueblo. ¿Y la opinión pública? ¿No tienen ustedes miedo de que se levante contra ustedes la opinión pública? Descuide. Nosotros procuraremos calmar la tormenta. Además, usted, señor doctor, tendrá que evolucionar lentamente. ¿Comprende usted? Como su ataque ha producido el efecto que usted quería. Vamos, lo que usted quiere decir es que como Mortenkow y yo hemos adquirido a buen precio las acciones del balneario... Serán motivos puramente científicos los que lo obliguen a tomar de nuevo la dirección. Claro. Y por motivos semejantes es por los que he convencido al viejo Kuhl a meterse en el negocio, ¿no? Bueno, pues reforzaremos ligeramente las tuberías y excavaremos un poco el lecho del río sin que el ayuntamiento tenga que hacer el menor desembolso. ¿No les parece a ustedes que así todo saldrá como a pedir de boca? Me parece que sí. Sobre todo contando con el apoyo de la voz del pueblo. En una sociedad libre, la prensa es un arma poderosa, señor doctor. Sí, no lo dudo. Y la opinión pública. Usted, señora Flaxen, se encargará de atraerse a la asociación de propietarios, ¿verdad? Claro. Y también a la de la moderación. Esté usted tranquilo. Excusado es decir que a nosotros nos hubiera gustado apoyarlo gratuitamente. Pero es que la voz del pueblo está en un momento de crisis y... francamente, sería una pena verlo desaparecer. Sobre todo ahora que tiene tantas batallas políticas que librar y tantos asuntos importantes que aclarar. Entendido, sí. Además que eso afectaría mucho a los amigos del pueblo como ustedes, ¿no? Pero es que yo soy un enemigo del pueblo. ¿No lo sabían ustedes? ¿Dónde está mi bastón? ¿Dónde puesto? No lo crea. Pero señor doctor, piénselo bien. Les voy a enseñar a ustedes cómo la gente honrada como yo trata a los canallas. Pero En la película muchas veces se nos muestra la influencia de la prensa, de los medios comunicativos, en este caso el periódico. Entonces, por eso me parece pertinente preguntarle al doctor, ¿qué papel cumplen los medios de comunicación en el ejercicio del poder del Estado? Sí, nosotros vamos a decir de que cumple un rol importantísimo, casi es algo muy fundamental, ya que esto va a influenciar en la opinión pública, se podría decir en las personas, o como ustedes quieran decirlo, en la democracia de las personas. Y al ver que esto se influencia, pues nosotros vamos a tener que adherirnos a eso, a lo que dicen, ¿no? Ellos. Entonces, en la película también nos va a mostrar de que primero estaban con el doctor Stockman, ¿no? Ya que era noticia, en ese momento era noticia. Pero después los intereses propios de las autoridades o los intereses políticos que pues ponían entre la espada y la pared a los periodistas, pues ellos cambiaron de postura, incluso de información también para las personas. Y ya pues ellos estaban a favor de ahora, ¿no? De los políticos o del alcalde, ¿no? En ese caso de la película. Y con justa razón, doctor, considero que tiene usted toda la razón. Pero me gustaría saber, doctor Eduardo, ¿usted qué opina acerca de la misma interrogante? ¿Qué papel cumplen los medios de comunicación conjunto con el Estado en película? Esta es una pregunta un tanto delicada, porque como podemos ver, la prensa actual se puede ver reflejada en este periódico, que cuando tiene independencia económica y social,
puede actuar para el bien de la democracia, para el bien de todas las personas, pero cuando una persona afecta su libertad económica, social e incluso si hablamos de reputación, se pueden ir usando poco a poco como herramientas de control social, como es el caso. Al principio vimos que el periódico estaba dispuesto a ayudar al doctor Stockman, pero luego de que el alcalde los amenazara, poco a poco se fueron convirtiendo en eso, en una herramienta de control hacia la ciudadanía, que incluso pudo manipular de la manera más fácil posible a la población completa para que se pongan en contra del doctor. Ese es un tema bastante relevante en la actualidad, porque al día de hoy, por ejemplo, tenemos a TV Perú, que es básicamente un canal controlado por el Estado. Y aunque la gente diga que eso es inservible, porque básicamente estamos viendo lo que el Estado quiere que veamos, me atrevo a discutir con esta posición, porque yo puedo recordar con cariño, por ejemplo, el programa de La Función de la Palabra, de Marco Aurelio de Negri, que era una herramienta de culturalización bastante fuerte y relevante para todos los tiempos, porque enseñaba al peruano de a pie, al peruano común, cómo se podía empezar a leer, qué beneficios traía tener un vocabulario más extenso, de qué manera se podía hablar, por ejemplo, con una persona de manera formal sin que sonara muy forzado. Ese es un programa que ayudó bastante, que por desgracia obviamente fue descontinuado y posteriormente falleció su presentador, pero sí, en conclusión, los medios siempre deben abogar por la independencia de la ciudadanía, deben llevar información, deben concientizar a esta, y la función que cumplen es bastante importante en el ecosistema político actual, que obviamente estamos viendo que se está sustituyendo poco a poco la prensa por las redes sociales, pero básicamente la herramienta es la misma. Controlan opiniones, controlan gustos y demás. Y es por eso que es tan delicado vigilar que las personas adecuadas estén a cargo de la prensa y no cualquier medio de entretenimiento que satisfaga inmediatamente a las personas. En la película mucho se habla también acerca de lo que es el bien común, el interés del pueblo. Y aquí por interno nos preguntan, para el doctor Astorga, doctor, ¿cómo se relaciona la autoridad política con la responsabilidad de proteger el bien común? Como les comentaba, las contrarias de este proyecto que se está llevando en la película son bastante fuertes. Y el alcalde, como les decía otra vez, no pensó en nada de eso. Y este es el problema. ¿Qué pasa cuando un alcalde, gobernador o presidente o autoridad solo piensa en las personas que están dentro de su territorio y bajo su mando, y no piensa como ciudadano común, no piensa en el bien de las demás personas? Muy aparte de las demandas que ya mencioné, estas aguas térmicas de verdad eran bastante dañinas para el resto de personas que supuestamente venían a curarse, pero salían mucho peor. Esta era una bomba de tiempo, y personalmente ya he visto algo parecido acá, si mal no recuerdo, en el distrito comunidad de Uchuma, distrito de Coasa, provincia de Carabaya, región de Puno, que está a varias horas, donde varios dueños de las aguas termales acabaron denunciados. Pero nos hace pensar, ¿dónde estaba su alcalde para poder regularlas de alguna manera? ¿Dónde estaban sus autoridades para traer alguna autoridad ambiental, o al menos cuidar la higiene y poder evitar todo ese desastre? Porque gracias a eso, varios peruanos, aunque no fueran de la comunidad, acabaron con serias infecciones, y peor aún las damas. La mayoría de señoras, si mal no recuerdo, acabaron con infecciones al útero. Y esto es algo bastante serio, porque al ser una parte tan delicada cuesta mucho tratar de sanarla de alguna manera. Y eso es el detalle. No nos preocupamos sobre el derecho ajeno, sobre las personas que nos rodean. Nos preocupa, claro, poder sobrevivir hasta el día siguiente con los buenos
habitantes de un país tercermundista, pero debemos cambiar esa mentalidad. Tenemos una mayoría ignorante, como fue llamada por el propio doctor Stockman. Y sí estoy de acuerdo con eso, porque se dejaron manipular de manera bastante fácil. Y sin hablar pues, de su gobernante, que era peor, que los manipulaba al gusto y al azar. Como reflexión final quiero dejar eso, que podamos elegir mejor a nuestras autoridades, que podamos usar el pensamiento crítico y no solo las personas que estamos estudiando. Esto debería ser algo normalizado en todos. En cada uno de los ciudadanos del Perú deberían poder pensar por su cuenta, no guiarse de algún guía espiritual, de alguna autoridad que les diga eso, o algún influencer muchas veces. No, debemos pensar por nuestra cuenta como buenos peruanos. Y eso es lo que espero que algún día pueda llevarnos a un mejor país. Bueno, comentarles que ya estamos llegando a la parte final de este programa, pero antes de terminar esta reunión, me gustaría preguntarle su opinión personal al doctor Guayar. Doctor, ¿qué opina usted de manera personal, a su criterio, acerca de esta película? Opinión personal, esta película nos hace reflexionar, nos hace pensar sobre muchas cosas. Esta película nos muestra de cómo actúa el Estado en un supuesto Estado de Derecho, cómo actúan las autoridades, cómo actúan las personas, qué papel cumple la opinión de las personas, o sea, la democracia, ¿no? Y pues como dice el título de esta película, Un enemigo del pueblo, se le toma enemigo del pueblo ¿a quiénes? A esas personas que dicen la verdad, a esas personas que dicen la verdad, pero, ¿no?, contradiciendo lo que dicen las autoridades, cuando esa verdad va a afectar a los intereses políticos, intereses económicos del Estado. Ahí se le toma como un enemigo del pueblo. Pero para mi opinión, ese no sería un enemigo del pueblo, ¿no? Sería un defensor de la legalidad, un defensor del Estado legítimo de derecho. Y también nos muestra de que cómo la opinión de las personas, es decir, la democracia, ¿no?, si así se dice, la democracia no siempre va a ser correcta, no siempre va a ser justa, ¿no? En la película va a criticar de que las personas se pueden equivocar, la democracia no siempre es justa, porque se dejan influenciar, como vimos en la película, por los medios de comunicación, por la mala información, ¿no? Por eso, por los intereses económicos, ¿no?, en caso de las autoridades, porque ellos decían, ¿no?, nosotros vamos a tener más dinero y si cortamos eso, lo que pues afecta a la salud de las personas, ¿no?, si bien afecta a la salud de las personas, ¿con qué nosotros pues no vamos a obtener dinero? Ellos pensaban mayormente en ellos que en el bien común. Y eso se ve actualmente, sí se ve, en el Estado sí se ve, que aunque una persona quiera hacer lo correcto, siempre va a ser pues corrompido cuando va a estar en el poder, porque tiene intereses económicos, ¿no? Y el dinero tiene mucho poder, ¿no? Entonces, ese sería Doctor Eduardo, ¿usted qué opina? Pues, ¿qué puedo decir? El cine de oro, como era llamado en antaño, bueno, sigue llamándose de la misma manera por una razón, porque al no tener tanta tecnología para los efectos especiales, tanto los guionistas y actores se concentraban más en la trama de la película. Hoy en día, por supuesto, que podemos ver obras magníficas como Avatar 2, tenemos toda la saga de Transformers, que sí son una buena fuente de entretenimiento, pero ¿qué hay de culturalizarse un poco? ¿Qué hay de películas que te inviten a pensar? Y en eso también estamos cerrando los peruanos, porque
No es que no hayan películas así, las hay por todos lados, pero la mayoría son adaptaciones independientes, porque la mayoría siempre busca que entretenimiento fácil, barato y sencillo de entender. La mayoría de películas de día que podemos ver en la cartelera nos traen eso, y es algo pues que se fue perdiendo poco a poco. Por ejemplo, en la película Un enemigo del Estado encontramos una trama única. Claro que en ese entonces era fácil encontrar películas donde se presenta el héroe de la película o el protagonista se encuentra con un villano al que debe derrotar por un proceso llamado desarrollo de personaje, nudo, confrontación, etc. y ya. Pero, ¿qué pasa si el enemigo es la ignorancia? ¿Qué hacemos? ¿Culpamos a la gente? ¿Culpamos al alcalde que, si nos ponemos del lado de él, simplemente está velando por su población, está cuidando de que sus ciudadanos no se queden sin su mayor fuente de ingresos? Y el malvado Dr. Stockman viene a quitarles todo eso. ¿Cómo es eso posible? Que no le importe toda la vida de la población, de sus compañeros ciudadanos. Eso es lo que más me gusta de la película. Se puede ver desde ambos lados, tanto sea del protagonista como del antagonista. Y por desgracia es probable que cada vez veamos menos películas así. Bueno, en parte es porque esos guiones ya fueron tomados, bastantes ideas ya fueron plasmadas en el cine actual y de décadas pasadas, pero la creatividad está perdiendo puntos alarmantes, hasta el punto de presentar películas solo hechas por inteligencia artificial, que encima tienen un guión malísimo, por supuesto. Y bien, hemos llegado a la parte final de este programa y antes de terminar con la transmisión, me gustaría primero agradecer a cada uno de ustedes que nos está viendo y que está apasionado por revivir el arte y la política en las películas. Como también reiterar mi agradecimiento a los expertos que nos ayudaron el día de hoy. Doctor Roger, muchas gracias por haber participado en el programa. Gracias a usted, doctor Matías, por invitarme a su programa, ¿no? Muchas gracias también a los televidentes, a los oyentes que nos escuchan o miran desde donde están, ¿no? Que pues para mí es muy importante estar aquí porque ayuda un poquito para que la gente también, ¿no?, tome de reflexión de cómo actúa el Estado de Derecho. Muchas gracias nuevamente por el espacio, por permitirme expresarme aquí en su programa. Muchas gracias. En otros programas nunca van a hacer eso, ¿no? O sea, decir la verdad. Y aquí yo lo respeto porque uno puede expresarse de acuerdo a la verdad y a lo justo. Gracias. Como también agradecer la participación que nos ha prestado el día de hoy el doctor Eduardo Astorga. Doctor, muchas gracias. Para nada, fue bastante placentero ver este filme por completo y también poder compartir mi posición sobre algunos temas. Sin tanto, sin más que decir, agradezco este espacio que se me fue darlo. Espero compartir más con la audiencia presente. Y también me gustaría recomendarles otra película, 12 hombres sin piedad, que trata sobre... no quiero darles spoilers, solo quiero invitarlos a verla porque se me hace bastante interesante. Y sin más que decir, gracias a todos los que hicieron esto posible. Muy buenas tardes, noches o días. Se despide de ustedes, Jano Eduardo Astorga Galván. Hasta luego. Y con esto culminamos nuestra transmisión. Nuevamente agradecer a cada uno de ustedes. Nos vemos en el siguiente programa. Muy cierto lo que se comenta en este programa, y sobre todo en la obra. En la vida cotidiana muchas veces hay situaciones que nos llevan a preguntarnos del porqué de esta situación. Hay situaciones que nos hacen preguntarnos ¿por qué está pasando? Y muchas veces en busca
de respuestas a esta pregunta, en busca de respuestas al por qué, nos hacen escuchar a cierto grupo de personas, a ciertos medios de comunicación, que muchas veces nos hacen tener una respuesta sesgada y no nos permiten llegar a resolver, ¿no? A dar respuesta de una manera correcta, de una manera real, de una manera adecuada a esta pregunta. Es por ello que yo te invito a ti a que te puedas informar, a que te puedas cuestionar, a que te puedas reflexionar sobre el porqué de ciertas situaciones que se dan en el contexto social, ya que esto es deber y obligación que tenemos como ciudadanos. Y muchas gracias, ¿no?, por el tiempo que me has prestado. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.